identificarlo le puede hacer en muchos casos la diferencia, no solamente en conocer al individuo, que es muy importante para saber si van a tener un buen rapport, una buena energía en cuanto a la comunicación, sino también en conocer qué tipo de equipamientos tiene, a qué estados va, a qué estados no les gusta ir, cuáles son sus condiciones, por ejemplo, si tienen un reefer, qué temperaturas les gusta que tenga su reefer, qué mercancías no quieren cargar. Hay, por ejemplo, choferes de dry van que no les gusta cargar las pieles de los ganados vacunos. Y ustedes tienen que saber eso, porque si ustedes no saben el término que se utiliza para la piel de no ganado vacuno lleva otro tipo de trailer, pero la piel, después que matan a la vaca y le quitan la piel, esa piel se puede trasladar en los dry vans. Y hay muchos dueños de camiones que no quieren trasladar ese tipo de mercancía porque una vez que retiran la piel al entregar la carga, tiene un olor extremadamente fuerte, número uno, y número dos, siempre hay que fregar el trailer. Y si el lugar donde fueron a descargarlo no hay fregador para fregar el trailer, tiene que en ese momento buscar dónde fregar el trailer para poder cargar la siguiente carga. Y lo que decía en primera instancia es que el olor tan fuerte muchas veces te limita a poder cargar una carga que viene a continuación, que el olor sea un inconveniente para esa carga, sobre todo si se va a cargar alimento. Por eso ustedes muchas veces les van a preguntar qué mercancía fue la que cargaste anteriormente. En el caso de los dry vans, que cargan no solamente alimentos, sino que cargan detergentes, productos químicos, productos farmacéuticos. Eso les va a hacer a ustedes la diferencia. Entonces, siempre tienen que tener claro, tengan la confirmación anterior abierta o recuerden cuál fue el commodity, cuál fue la mercancía que se cargó anteriormente. Porque si un broker, no se lo preguntan siempre, es importante que tengan esto claro, no se lo preguntan siempre, pero si un broker se lo pregunta porque es uno de los requerimientos de esa carga, tienen que saber qué mercancía fue la que se trasladó en la carga anterior. No sé si logro explicarme en este proceso que No está, sé, todo está claro. ok. Ok, Débora que ya no está. Es que me habían puesto una pregunta y no. Ok, Disney Lady, ¿eres tú la que me mandaste el chat? Sí, soy yo. Esto mismo le pasó a un Pensé que amigo era mío. Débora. Con las iniciales pensé que era Débora. No, no, no. Le pasó a un amigo mío que cargó basura y después tenía una carga después de esa. So, tuvo que lavar su trailer. No se le iba el olor y le echó perfume. Y mi esposo le dijo, pero tú estás loco. Cuando fueron a cargarle, le tuvieron que cancelar la carga Y, porque era comida y con ese olor no podía cargar. ok, en esos casos, y los choferes no me dejarán mentir, lo que se utiliza es café. Café. Eso mismo le dijo a mi esposo, que se eche café, que le lleve el Café. olor. Se compra un paquete de café y se esparce en todo el trailer y se barre. Es con café que se quita el olor. Para el que no lo sabía y en algún momento esté en esa situación, recuerden siempre que es el café lo que hace eliminar el olor. Porque para evitar eso, una cancelación en la siguiente carga. Café y también obviamente dejar las puertas abiertas cuando eso sucede. Cuando estamos en invierno, que hay nevada y el trailer se mojó por alguna razón y la humedad que hay en el ambiente no permite secar el trailer apropiadamente, también puede ser un factor de riesgo. ¿Ok? Y los trailers que son ya de más años, que son pasados de 10 años, si tienen algún orificio en el piso, algún orificio en el techo o en las paredes, también es un factor de riesgo para una cancelación. So, es importante que estos elementos, cuando ustedes precalifican a ese carrier, pregúntenle las condiciones que tienen del carrier, de que tienen del camión, del equipamiento que utilizan, tanto del trailer como del camión. Porque podemos tener un trailer muy bueno, pero el camión no serlo tanto. Y si es un camión que se va a romper constantemente, vamos a tener un problema nosotros
como dispatcher, vamos a ganar menos dinero, vamos a trabajar el tiempo, el ratio de trabajo, de recibir dinero se nos va a alargar. So, para nosotros operativamente eso no es conveniente desde el punto de vista de negocio, ¿ok? So, no es solamente como dispatcher, sino del negocio de dispatcher nuestro. Entonces, es muy importante los tiempos. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando, Manuel, al principio. Los tiempos son importantes no solamente para el broker y para el carrier, sino para ti como dispatcher. Porque en la medida que tú tengas, ay, 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 no me voy ni a las 10 de la noche. En la medida, Roxana, lo digo porque ahora entra otra persona a la videollamada que va a estar entrando sin haber recogido la información anterior. Y no es por nada, sino porque estoy afónica hoy y me duele la voz y el diafragma. Pero la razón por la que siempre insisto en la cuestión del Roxana, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me le va? Buenas noches. Discúlpeme la tardanza. Yo sé, mira, estamos ya casi terminando y no es porque no quiera continuar, es porque tengo afectación con la voz hoy, llevo la semana pasada, Ah, hablé mucho, pero si tienes alguna pregunta, con gusto no, te no la se preocupe. contesto. No, 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 No no, se no, no, no me preocupe. Feliz preocupo, de escúchame, escucharla. escúchame, escúchame, no me preocupo, me ocupo. Si tienes alguna Gracias. pregunta, con gusto te la contesto. Ahora mismo estamos hablando de lo importante que es precalificar los carriers antes de trabajar Ok, con ellos. ok. Es importante, ¿por qué? Porque estamos en la parte que cuánto nos afecta a nosotros eso como dispatcher en nuestro negocio de dispatcher. Si tenemos un carrier con el cual no nos comunicamos bien, nos afecta en nuestro negocio. Si tenemos un carrier que tiene un equipamiento que no está en óptimas condiciones, nos afecta en nuestro negocio porque vamos a tener una situación que un camión que va a estar roto con mucha frecuencia y cuando las roturas no son simples y son roturas mayores, vamos a estar muchas veces 2 y 3 días esperando que ese camión se arregle, a veces hasta una semana. Y si tenemos un solo camión, esa semana no ganamos dinero. ¿Me expliqué? Entonces, Sí. por eso siempre consideren averiguar antes de decirle que sí a un carrier cómo está el equipamiento del camión, cómo está el equipamiento del trailer, porque si el trailer no está en buenas condiciones nos van a rechazar a este carrier cada vez que vaya a buscar una carga. ¿Por qué? Porque no tiene un buen trailer. Entonces, a veces es preferible dejar pasar a ese carrier y concentrarnos en uno nuevo, que esté en uno nuevo, en uno diferente, que realmente cumpla todos esos requisitos para para que nosotros podamos ser productivos, para que nosotros podamos generar los ingresos que estamos esperando. Y eso es lo que hace óptimo nuestro negocio de camiones. Cuando tenemos 5 camiones, 4 camiones y uno se rompió, perfecto, no hay problema. Tenemos 4 más trabajando o 3 más trabajando o 10 más trabajando, ¿ok? Ahora, cuando tenemos uno solo o dos, entonces los ingresos sí se ven afectados considerablemente. No tengan pena de decir que no, no tengan pena de dejar pasar un camión. A veces cuando estamos empezando con el ansia de tener un camión, no tomamos una buena decisión. Entonces, aparte en ese temor de que, bueno, si le digo que no a este, no me va a entrar otro. No, siempre va a haber alguien que, recuerden esto, siempre lo digo yo en mi negocio de real estate, siempre hay un comprador para una casa, siempre hay una casa para un comprador, lo mismo sucede aquí, lo mismo. Siempre hay un carrier para un dispatcher, siempre hay un dispatcher para un carrier. Entonces, concéntrense en eso y precalifiquen al chofer. Si ustedes no entienden, no tienen una buena comunicación con el carrier, no solamente por la forma de hablar, sino a veces, yo siempre pongo este ejemplo en ocasiones, tuve una persona que no éramos de la misma nacionalidad y recuerden que a veces, aunque muchos somos latinoamericanos, no siempre hablamos el mismo español, ¿cierto o falso? Cierto. 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 Correcto, entonces, cuando tenemos esa situación que tenemos un carrier que aunque habla español, no nos entendemos en el español, con todo el amor del mundo, déjenlo pasar, porque cuando ustedes estén en una carga y estén hablando con ese chofer o ese dueño de camión y ustedes no lo entiendan, o ese dueño de camión o chofer no los entiendan a ustedes, van a tener una situación. Y me estoy refiriendo que a veces en nuestros países hay personas que hablan dialecto, que no solamente hablan el español, sino que hablan un dialecto
que aunque somos del mismo país, no entendemos. Me hago explicar en este tema. Sí, Sí. señor. Entonces, si la persona nos está hablando en dialecto y nosotros, yo lo digo por mi propia experiencia, y tuve un señor hace muchos años y me encantaba ayudarlo porque era una persona mayor y yo quería, nadie lo quería tomar como dispatcher. Y yo le dije que no había ningún problema, que yo con gusto lo ayudaba. Y después entendí por qué era que nadie lo quería ayudar como dispatcher, era que no se le entendía. No se le entendía, no había forma, hablaba 3 palabras en español y 25 en el dialecto. Y por más que yo intentaba entenderlo, por más que yo quería, llegó un momento que no fue productivo. Y con el dolor de mi alma y de mi pecho y de mi corazón, le tuve que eximir de trabajar con él. Entonces, entiendan eso, no tiene que ver con que no queremos hacerlo o con que estamos discriminando, tiene que ver con nuestra operatividad, con nuestro tiempo. Es como cuando tenemos un chofer y el chofer no habla inglés y tenemos que estar de babysitting con ese chofer cada vez que tiene una situación X, porque hay que traducirle al chofer. No es que tenga que hablar un inglés perfecto, es que se defienda, es que logre entender cuando le dicen necesito las cadenas, necesito los straps, necesito que te parquees aquí. No tiene que hablar, ellos no tienen que tener una conversación de fin de semana, es sencillamente que entienda los términos que son propios para la industria, propios para el equipamiento. Eso es lo que ustedes necesitan, que ese chofer domine esa información, que ese chofer domine los números en inglés, que ese chofer sepa deletrear el nombre de su compañía, que ese chofer sepa, y no le tienen que hacer un examen, conversando con ese chofer, ustedes pueden adquirir esa información. Sobre todo ya cuando tienen más de 2 camiones y no están desesperados por ese primer camión, tómense su tiempo. Es decir, marquen mis palabras, van a entender cuando estén en esa situación lo importante de precalificar un chofer. Hay un vídeo en YouTube dentro del canal nuestro donde yo les explico a ustedes la forma de precalificar a ese chofer. No soy tan clara como lo estoy diciendo aquí, porque obviamente evito ser liable en las redes porque puede resultarme muy inconveniente, pero van a entender las cosas que son importantes a tener en cuenta cuando ustedes están precalificando un chofer.